debe parecer lo más que se pueda a el estado basal. El diabético tipo 1 no tiene insulina basal. Entonces, ¿cómo van a estar siempre sus glucosas? Siempre, siempre, siempre. Así está en ayuno. ¿Cómo van a estar? Altas. Entonces las glucosas siempre van a estar altas. Porque no tiene esta insulina basal. Porque el páncreas se llama. Entonces, aún así, el paciente solo por existir tiene la glicemia alta. Por eso un paciente diabético tipo 1 siempre necesita insulina si vaya para cirugía y esté en ayuno. Siempre, para existir. El diabético tipo 2, cuando llega a la necesidad de insulina, entonces uno tiene que mirar. ¿Esto qué es? Los niveles de secreción. Entonces uno tiene que mirar. Si es un diabético tipo 1, no tiene insulina basal, entonces de entrada todo diabético tipo 1 necesita insulina basal, de entrada. Y obviamente va a necesitar prandial, ¿no? Porque cada que tenga una descarga, pasémosla, de glucosa, o una demanda mayor de glucosa, esta, entonces digamos el paciente come, viene basal, acá se comió un pastel, lo que haya sido, bueno, qué sé yo, un plato de arroz con flujo que a usted le encanta. Usted vino, se comió el plato de arroz y se sube el nivel de azúcar. Entonces, lo que hace un páncreas sano es que dice, tengo una necesidad mayor, tengo que liberar más insulina. Entonces, ¿qué pasa al diabético tipo 2? Cuando tiene el pico de glucosa, acá pongámosle un arroz, pongámosle un helado, lo que ustedes quieran, el diabético tipo 2 no es capaz de compensar la liberación de insulina. Entonces, muchas veces puede que todavía no necesite la basal, pero a la hora de la comida le queda insuficiente el páncreas para responder a esa descarga de carbohidratos o a esa ingesta de carbohidratos. Que esto sería, pues, digamos, como lo habitual, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo libero la insulina para bajar el pico, lo bajo, pero luego compenso y vuelvo al paciente a una homeostasis metabólica. El diabético tipo 2 no lo puede hacer, entonces por eso muchas veces empezamos con la hipoglicemia antioral. ¿Por qué? Porque uno ve que el paciente todavía tiene basal, pero cuando come, hace el arroz, el helado, bueno, lo que sea, el desayuno, el almuerzo y la cena, que es donde tiene los picos, se supone, ¿cierto? Entonces allí yo necesito algo que me ayude a controlar la liberación de insulina, porque entonces si yo libero ya demasiada insulina porque lo percibí como muy alto, entonces me voy a gastar más rápido esto basal. Entonces por eso ahorita vamos a ver la terapia hipoglicemiante, porque el secretagogo se está dejando de usar y se está usando más bien el ahorrador de insulina. Pero al ahorrar esa insulina, de alguna manera también los medicamentos que actúan a nivel metabólico, como las sincretinas, van a ayudar a regular los niveles directamente del azúcar. Entonces, ¿qué hace? Que el paciente retorne, ojalá, a sus niveles normales y máximos permitidos. ¿Cómo funciona la insulinización? La insulinización funciona de esta manera. Yo llego y le hago a mi paciente, si es un diabético tipo 1, siempre necesita prandial. O sea, son pacientes con esquemas intensivos. ¿Qué quiere decir un esquema intensivo? Que siempre necesita insulina. Entonces acá vamos a poner insulina basal, necesidades basales, ya solo para existir. ¿Estamos hablando del tipo 1 o del tipo 2? Vamos a hablar del tipo 1 que no tiene nada de insulina, o del tipo 2 que ya está insulinopénico. Entonces acá necesitaría un prandial porque es el desayuno, otro prandial porque es el almuerzo, y otro prandial porque es la cena, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esos tres picos. Entonces, en el diabético tipo 1 tengo que mantener una dosis basal, que la uso con una extra lenta, que para ese caso tenemos las que duran 24 horas idealmente, que son Glargina y Detemil. Inicialmente Detemil se consideraba que daba 2 basales, pero ya ahora se autoriza. O sea, ellos sacaron estudios que dicen que tiene una vida media mala. Entonces digamos que necesito una basal y ojalá que sea una sola aplicación, digamos que la vamos a poner Glargina, una sola aplicación que se supone que le va a cubrir sus 24 horas. ¿Cómo me doy cuenta que esta dosis está bien? Mirando las glucometrías. ¿Cuáles? Vas en ayunas, preprandiales. ¿Prandiales, postprandiales? No, preprandiales y las de las 3 AM.
Acá yo evalúo el esquema basal. Si el paciente con estas glucometrías está en la meta, que es ¿cuál? 70-100, máximo 110, lo pongamos en 70-100, que es lo que minuciosidadmente dice, entonces ya logré el nivel de insulina basal. Luego yo que miro las prandiales. Las prandiales son como la asistencia que el paciente necesita para cuando tiene una ingesta de carbohidrato. Entonces las prandiales se van a relacionar con lo que come el paciente. Entonces una de las cosas que uno le dice al paciente es que debe tratar de comer todos los días lo mismo en porciones, porque eso va a garantizar que si un día se comió un montón y se puso la prandial, entonces le va a quedar chiquita la prandial, y si otro día no quiso comer o comió muy poquito, entonces va a ser una hipoglicemia. Entonces hay que aclararle al paciente que como estas son extra rápidas, inicia su punto, su pico de acción, ¿a cuánto tiempo? A los 15, 5, máximo a los 30 minutos. Entonces usted debe comer y aplicarse la inyección. No aplicarse la inyección y esperar 2 horas para comer, porque por eso hacen hipoglicemia, entonces comen el doble, comen para insulina. ¿Sí me entienden el concepto de comer para insulina? O sea, el paciente dice, estoy mal, y van a comer un poco de chocolates y cosas, más el almuerzo, y entonces después hacen un pico de 500. Entonces debe de tener en cuenta que debe comer con relación al tiempo de aplicación, que debe comer las iguales proporciones. ¿Para qué? Para que uno pueda llegar al punto de equilibrio con el paciente. Y uno hace los ajustes dependiendo de las glucometrías 2 horas post-carga. En el esquema intensivo, bueno, ahorita vamos a hablar de los esquemas de insulina. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo que ese es el metabolismo, entonces yo selecciono qué voy a hacer con este paciente. Ahorita que miremos el algoritmo, las guías dicen que uno puede empezar con todos, el primer manejo es metformina, para todos. ¿Por qué? Porque metformina en diabetes tipo 2 está ahorrando la insulina basal. Eso, si el segundo paso dice combine 2 hipoglicemiantes o combine metformina con insulina basal. ¿Por qué tomo la decisión? ¿Cómo tomo la decisión? Con glucometrías puede ser. Teniendo en cuenta si el paciente mantiene siempre en ayunas alto, el paciente se va a beneficiar de una basal y la metformina como un ahorrador de insulina, llamémoslo así. Ahora, si yo voy a empezar un esquema de insulina, tengo que saber entonces cuál. Existen 3 esquemas de insulina para diabéticos tipo 2. Para el 1 solo hay uno, el intensivo. Para diabéticos tipo 2 existen 3 esquemas de insulina. Entonces el esquema 1 de insulina es basal. El esquema 2 se llama basal bolo. Pues esos son los nombres con los que yo lo conocí, no sé ustedes si lo leyeron con otro nombre. El esquema 3 se llama basal bolo plus. Y el esquema 4 es el intensivo. Y el esquema 5 a veces ponen unos bolos extra en media mañana, pero ya es lo más parecido a la bomba de glucosa. Listo. Entonces, ¿cómo sé yo que un paciente debe tener X o Y esquema? Cuando veamos ahorita, cuando veamos el algoritmo que ustedes nos van a mostrar de las guías con respecto al manejo, uno decide. El esquema basal, ¿qué quiere decir? Que el paciente necesita una insulina para liberación continua, insulina. Pero que en los momentos de alimentación, en los picos, desayuno, almuerzo o cena del paciente, voy a cubrir estos picos con hipoglicemiantes orales. Bien sea una sola dosis, depende del tiempo de vida media del hipoglicemiante o si es combinado, ¿sí? Ese es un esquema basal. ¿Cómo lo calculo? Las guías proponen desde punto 1. Usualmente nosotros lo que vemos es desde punto 4. ¿Ustedes de dónde sacaron ese dato? De la doctora Pérez. Entonces compartimos el mismo dato. Yo casi siempre arranco desde punto 4. Entonces lo que hace, usted pesa al paciente, peso, y usted dice, yo voy a poner solo basal. ¿Cuánto pesa Julián? Sí, es 62. Entonces si Julián pesa 62, entonces hago punto 4 por 62. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Usted tiene calculadora?
¿Sí la está cogiendo? Oh, muy rápido. Me avisan. Sí, eso es importante que los quede bien claro. ¿Cuál? 24.8. 24.8. Entonces la puedo redondear o a 25 o a 24. Cualquiera de los dos. Entonces yo le digo, señor, usted se va a poner 25 unidades de insulina a las 8 a.m., por ejemplo, de basal, que ojalá no sea la NPH, por la vía media y los picos que hace, y se va a tomar una metformina hasta ahora, y hasta ahora que son sus comidas grandes, y por la noche como come tan poquito, ¿cierto? Él hace dieta como Kevin, entonces no toma nada, lo dejamos así. Ahí ya le calculé la basal, ¿sí? Entonces arrancamos con este esquema, es el esquema basal. ¿Les quedó claro? Preguntando. ¿Eran los 3 picos con metformina o solamente? Acá, por ejemplo, le puse solo 2 porque me di cuenta que él no come casi en la noche. Entonces, y como no es la de... Hay 2 presentaciones de metformina, una que es de corta acción y otra que es de acción prolongada. La de acción prolongada libera 24 horas. Entonces, dependiendo de la presentación que tú usas, tú escoges cuántas y qué dosis le vas a dar. Listo, quedamos claro ahí. ¿Cómo lo titulo? Lo voy titulando de a 0.2 unidades por kilo por día, cada 48 a 72 horas. ¿Listo? Acá lo tiene como 2 tercios, pero ya es cuando hablemos del esquema intensivo. Esperen, ya les explico cómo es. ¿Me entendieron esa parte? Si Julián llega, va para una cirugía de próstata, él usa este esquema de insulina y yo lo voy a manejar intrahospitalario. Si es diabético tipo 2, para el ayuno le debo suspender la insulina basal y dejarlo solo con el esquema de rápidas. ¿Listo? Pero si todavía no es el día de la cirugía, sino que lo hospitalizan 2 días antes, yo cojo las 25 unidades y el primer día solo le pongo el 50% de la dosis, porque el paciente hospitalizado consume la mitad de carbohidratos que consumimos en la calle. Entonces solo le pongo el 50% y debo suspender los hipoglicemiantes orales. Eso es un tip que no corresponde a mi rotación, pero que se los doy para que lo conozcan. ¿Ya me entiendes? No estoy perdiendo tiempo. Entonces, esto, y luego lo voy titulando de a 0.2 unidades por kilo día cada 48 a 72 horas. ¿Listo? Así lo vamos a manejar. Entonces, ¿nos quedó claro el esquema cuál? Basal. Bueno, seguimos el siguiente esquema. Vamos a mirar el esquema basal-bolo. ¿Qué es el esquema basal-bolo? Este es el basal. Bueno, ¿les borro arriba? Sí. Para que no nos enredemos, porque después entramos en crisis pedagógica. Entonces, el esquema basal-bolo es así. Yo le voy a poner una basal, que puede ser insulina, pongamos acá insulina basal. Ahorita miramos cuál es mejor que cuál según los estudios. Y entonces esto es desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y cena. Y resulta que Julián normalmente no desayuna. Entonces los niveles, o desayuna cualquier bobada porque tiene que correr donde la doctora gente, entonces no necesita insulina en realidad. Pero cuando almuerza, se mete un almuerzo tan grande que siempre es hiperglicemia. Entonces acá le voy a poner un bolo. Insulina rápida. Y cuando come, come poquito, porque le quedó pesando la conciencia lo que se come. Entonces se llama una basal bolo. Cuando yo cojo al paciente, y normalmente él toma metformina. Pero a pesar de la metformina, yo no logro controlar esta hiperglicemia postprandial. Entonces yo digo, lo voy a poner un bolo. Por eso hice un tercio. ¿Sí ven? Porque entonces yo ya cojo y le calculo la insulina. 0.4 unidades, ¿nos dio cuánto? 25, ¿cierto? Nos dio 25 unidades. Entonces lo que yo hago, yo no me enredo que un tercio, que 2 tercios, yo hago, como solo necesito un bolo, entonces lo que yo hago es 70, 30. Entonces multiplico 25 por 0.7, ¿cuánto es? 70%, ¿no? Esto es 70%. ¿Cuánto les dio? 17.5. 17.5. ¿Y cuánto me quedan faltando? Pongámosle 18. ¿Cuánto? 7. Me quedan, entonces le pongo un bolo de 7 unidades de prandial.
¿Listo? Le pongo una basal de 18 y 7 unidades de cuadro. Basal, bolo. Sigue con la metformina. Entonces ya una terapia triple. Ahorita que veamos, les explicamos bien esa parte. Lo que pasa es que yo era preferir insulinas al final, pero bueno, ya ustedes me metieron ahí. Entonces, esto es un esquema basal, bolo. Doctora, pero... Hice el mismo cálculo de unidades de insulina por kilo día, pero yo ya separo 70-30. ¿Y la metformina seguiría desayuno y almuerzo nada más? ¿O desayuno, almuerzo y comida? Puede ¿O no? ser desayuno, almuerzo y comida, depende de lo que uno busca llevar al paciente a metas de glucosa. Entonces, dependiendo de lo que uno encuentre en email. Esa era la pregunta que me... Entonces, es un esquema basal, ¿qué? Bolo. Un esquema basal, bolo plus, quiere decir que el paciente va a tener un bolo de insulina rápida y otro bolo de insulina rápida. Entonces, digamos que Julián ya me desayuna y me almuerza muchísimo. Entonces, yo hago esas mismas 25. Me quedaron 7, ¿cierto? Entonces, 25, entonces le pongo 18 de basal. Y como lo que mencionaba eran 7, entonces las puedo dividir. Le puedo poner 4 acá, 3 acá y 4 acá. Ahí le estoy poniendo basal, bolo, plus. ¿Voy muy rápido o estamos? No nos perdamos. Volvemos, tranquila, Joana. Yo le tengo paciencia porque esto es muy importante que ustedes lo sepan bien. Yo me devuelvo. Julián pesa 62. 62 kilos. Y le voy a empezar a titular un esquema basal, bolo plus, porque es que desayuna y come una barbaridad y las tablas de glucometrías me muestran pico. Post desayuno y post almuerzo, o sea, se supera la meta a pesar de que ya lo tengo con basal y con hipoglicemia anteoral. Entonces tiene 62 kilos, lo voy a calcular a punto 4. Entonces eso nos dio 25, ¿cómo? 25 unidades. Entonces nos dio 25 unidades. Entonces yo qué hago acá, como estoy manejando el esquema 70-30, porque el problema es más lo que él come. Uno puede manejar el esquema 50-50 o un medio y un medio, 70-30, que es 2 tercios, o un tercio. No, espere que acabe. 60-40. Esos son los esquemas que uno puede manejar. Siempre la más grande debe ser la basal, no al revés. Y uno ve muchos médicos que ponen más prandial que basal. Y resulta que hay pacientes que llegan con la glucosa alta a la hora de comer, entonces cuando comen, pues el pico va a ser mucho mayor. En caso de 50-50. No, 50-50 es miti-miti. Entonces yo estoy haciendo el que más normalmente usamos, que es el de 70-30, aunque hay pacientes en los que uso 50-50 porque no son muy comelones y tienen unas glicemias basales altas, entonces yo como que acomodo, uno va acomodando dependiendo del tipo de paciente. O sea, no hay algo que diga tú escoge este o escoge este o escoge este. Lo que le dice a uno son las glucometrías. Y uno ahí en la glucometría, un endocrino juicioso pide glucometría con cuaderno de lo que se comió ese día. Dígame, léame señora, le dice a uno el endocrino, o sea, así lo vimos, pues así se hace. El 27 de febrero a la hora del almuerzo se tuvo un pico de 600, un high. Mire qué comió ese día. Me comí una papa mediana, un arroz de no sé qué, ¿sí me entienden? Entonces ellos se sientan y con eso es que hacen el cálculo. Es muy agotador porque el paciente tiene que anotar todo lo que come cada día y ahí no puede renunciar a sus pecados. Porque usted puede darse cuenta qué es lo que come y qué es lo que no come el paciente. Entonces uno realmente lo escoge dependiendo de eso, porque hay pacientes que de pronto comen mucho, entonces uno necesita ponerles una basal un poquito más alta, una prandial un poquito más alta. O sea, ya no es un 30%, sino un 50% o un 40%. Entonces, vuelvo y retomo. Entonces, con Julián nos dio 25 unidades. Entonces, yo veo que él hace unos picos muy altos después de desayuno y después de almuerzo. Entonces, este paciente necesita 2 refuerzos de insulina rápida. Estoy hablando de la rápida. Refuerzo de insulina rápida 1, refuerzo de insulina rápida 2, porque con los hipoglicemiantes y la basal no puedo controlar.
porque va cubano, que come unas hamburguesas, entonces no alcanzo. Entonces, ¿yo qué hago? Estas 25 unidades, yo estoy manejando el 70-30. Entonces, yo multiplico 25 por 0.7. O si les gusta, por 70%, como lo quieran hacer. Y eso nos dio 18. Entonces, estas 18, como el esquema es que 70-30, 70 de basal, le pongo 18 de basal. Y me quedaron sobrando, ¿cuántas unidades? 7. Esas 7 unidades la divido en 2. ¿Por qué? Porque le voy a poner 2 bolos. Pero yo veo que el desayuno él come, pero no la barbaridad que comen en el almuerzo. Entonces yo digo, le voy a poner 3 en el desayuno y 4 en el almuerzo. La decisión se hace por glucometría. Y si le voy a poner el intensivo, pues lo divido por ¿cuánto? 3. Entonces eran 7, digamos 3, 3 y 1, o 3, 3 y 2, y según lo que me... ¿Cómo titulo? Titulo según la dosis, kilogramos día, no a ojo. El médico que titula la insulina a ojo va a cometer errores. ¿Qué quiere decir? Y ayer lo hicimos con ustedes. Teníamos una paciente que venía a punto 65 o 75. 5. Bueno, no sé, como a 75, le estaban haciendo hipoglicemias. Era Entonces 59. dijimos, la vamos a bajar a punto 59 porque le bajamos punto unidad. Algo así o punto. A 79 y le bajamos a... Entonces, yo no voy a calcular a ojo. Se me fue la mano con la paciente de ayer porque apenas empezó a hacer la dieta. Entonces me fue la mano o me quedó faltando. Se llama titulación. No es más enredado así, ustedes ya lo entendieron así. Pues así lo enseñó la doctora. ¿Pero entendieron o no? Yo los enredé. Sí, No, le entendimos. Bueno, entonces vean, lo que necesitamos es esto. Con cuaderno de glucometrías en mano, llega tu paciente. Ayer nos llegó una paciente que tenía 17 de glicosilado. Y mientras uno lo cuadra la primera semana, ojalá le haga el esquema intensivo, que son el total como 8 glucometrías diarias cuando uno hace la tabla de glucometrías. Entonces, ¿yo cómo voy a titular? Voy a titular cada 48 horas. ¿Por qué? Porque apenas a las 48 horas es que yo voy a ver el efecto del cambio. Llevo con eso porque a nivel hospitalario debe ser igual. Si ustedes tienen un paciente hospitalizado y ustedes le empezaron es que la insulina hoy y mañana van a llegar a cambiarse, lo están cometiendo un error. No es clínicamente adecuado. ¿Por qué? Porque la vida media del medicamento nos obliga a esperar mínimo 48 horas. Entonces nos da, pongamos 4, 5, 4. No, 5, 5, 4, 4, 5, 4, da 13. Ay, perdón. Yo hice un semestre de matemática por ahí en la nacional y después dije, nunca más quiero nada con la matemática. De verdad. Entonces, 5, 5, 4. Listo. Satisfacer tus requerimientos que... Mentira, no voy a hacer bullying. Usted me está filmando, cuidado. Eso allá en el baño. Entonces, 5, 5, 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Juan? Que le va a poner 5 al desayuno. Exactamente. Entonces, como me llegó con glucosas altas, la voy a titular. ¿Al cuánto tiempo? Entonces, a las 48 horas yo digo, esta señora está con punto 4 unidades día, la voy a subir a punto 2 unidades más, o sea, ¿a cuánto? A punto 6. Entonces, ¿cómo? Multiplique punto 6 por 70 kilos. 42. Entonces, miren cómo cambió. 42 dividido 2. Entonces le voy a poner 21 de basales, ¿sí ven? Y ya me cambió a 7, 7 y 7. ¿Listo? Obviamente eso es dinámico con las insulinas, con las glucosas. Y por eso no decirle al paciente una cosa clara. La insulina que usted se pone no se regula sola. Hace que usted debe comer todos los días lo más parecido para que logremos regular su insulina. Porque la gente dice, no, esa insulina me tiene como un yo a veces subo, a veces bajo de la insulina. Es el paciente que come todos los días cosas diferentes. Entonces, si un día digo, no quiero comer, pues va a ser una hipoglicemia porque igual usted le ordenó 7 unidades de insulina rápida. Entonces, eso es un principio de insulinoterapia. La insulina no se regula sola.
La de nuestro páncreas sí se regulaba sola, pero la suya ya no. Entonces tiene que comer lo mismo para poder lograr ese punto de equilibrio. Doctora, todavía no cambia la paciente. O sea, ¿por qué cambiamos a 0.6? Porque dijimos que seguía alta. Ah, sí, ya. Entonces les estoy enseñando a titular. Entonces acá arranqué en punto 4 y ya subí a punto 6, pero no al otro día. Eso, a las 48 horas. Y si se me fue la mano, pero un poquitico nomás, se me fue la mano y ya el paciente empezó a aprender a comer más. Entonces yo ya me devuelvo, me puedo volver nuevamente a punto 4, pero como era un poquito nomás, entonces digo, no, me voy a quedar en punto 5 o en punto 45. Pero lo hago cada 48 horas. Y le puedo enseñar al paciente cómo hacerlo. Ayer nosotros le hicimos el dibujo a la señora cómo hacerlo, porque ella dejó de ponerse 36 unidades y dijo que como amaneció con hipoglucemia, entonces se puso 20. Y no está bien, porque entonces va a tener hiperglicemia las próximas 48 horas. Entonces la titulación se hace de esa manera. ¿Entendimos? Sí. Si ustedes van a empezar, si alguien no entendió me puede decir, yo vuelvo y me muero y les explico porque no tengo ningún problema, porque esto es una cosa que a veces no le enseña a uno nadie. Y salen y uno queda aprendiéndole las mañas a todos los otros que cambian insulinas a ojo, el 90% de los médicos. Entonces, cuando ustedes van a hacer una insulinización en consulta externa, lo primero que tienen que hacer es dar un esquema, dar el glucómetro con los insumos. Segundo, la hoja de glucometrías y explicar cómo tomarlas, que debe incluir las de las 3 de la mañana. Tercero, lo ideal es que uno dé una confirmación de los cuidados dietarios y aclararle al paciente el metabolismo de esta insulina. Cuarto, uno debe explicarles cuáles son los síntomas de hipoglicemia y le debe indicar cómo debe ser el manejo de la misma. ¿Listo? Y lo otro que uno le debe hacer es darle el esquema de titulación. Como médico general, yo espero ver al paciente como mínimo a la semana. Como mínimo, para usted poder ver si el paciente logró niveles de estabilizar. No manden a un paciente a insulinizar y nos vemos en 3 meses. ¿Como mínimo o como máximo? Como máximo. Como máximo. Sería la forma correcta de decirlo, Kimberly. Change. ¿Listo? ¿Aprendimos todos? ¿Quedó clarísimo? Como el agua. ¿Cuándo escoger cuál? Los análogos de insulina ya están en el post, ya no vamos a hacer post. Realmente, escoger una NPH en este momento donde ustedes saben que que el paciente con NPH hace pico. Entonces usted pone la basal, el paciente va subiendo y lo basal sigue ahí. Entonces el paciente va subiendo el pico de insulina y luego va bajando y luego otra vez necesita la segunda dosis, ¿cierto? Vamos de cuenta que esta es la NPH. Les voy a explicar por qué no la usamos ya. No la usamos porque este periodo se une con el periodo prandial. Entonces deja de ser basal y tiene efecto basal y prandial. Entonces esto causa hipoglicemia. ¿Por qué causa hipoglicemia? Porque se une esta con la cristalina que tiene un efecto también casi de 4 horas. Entonces acá el azúcar va a bajar por debajo del rango normal. Entre la insulina sea más parecida al metabolismo humano, va a ser mucho más fácil de manejar. Hay un problema muy grande y es que ponen la insulina NPH a las 8 de la noche. Entonces el paciente va a hacer pico de hipoglicemia, ¿a qué horas? A medianoche, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces, la NPH, si tienen algún paciente, pónganla siempre a las 10 p.m. Y la NPH sí requiere merienda. Las otras no. Ay, doctor, si yo estoy comiendo merienda con la insulina, no sé qué, y usted con gratina, con la... Dígale, señora, está comiendo merienda para engordarse. Pero no para la insulina, porque esa insulina no hace pico de hipoglicemia. ¿Listo?